Vamos a tocar ahora el concepto de cortocircuito, circuito abierto, lo que es un nodo, lo que es una impedancia en serie y en paralelo. También hablaremos de lo que son las leyes de voltaje de Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff. Un cortocircuito nosotros lo podemos expresar como una sección del circuito que presenta una impedancia de 0 ohmios. Si estamos hablando de circuitos AC, esa impedancia de 0 ohmios implica pues que la magnitud del fasor de la impedancia tiene un valor de 0. En la práctica se puede pensar que una impedancia que se considere cortocircuito es la impedancia la cual su fasor de amplitud, lo que es la magnitud de ese fasor, es un valor extremadamente pequeño. Si observamos esta definición que tenemos acá, cuando decimos que Z es igual a R en un ángulo phi, ese R es el que vamos a considerar muy pequeño para decir que tenemos un cortocircuito. La fase puede tener cualquier valor, pero si el radio o la amplitud del fasor es muy pequeña, estaremos hablando en términos prácticos de un corto. Por otro lado, un circuito abierto es un circuito en el cual una de sus secciones presenta una impedancia infinita que no permite el paso de la corriente. En términos prácticos, un circuito abierto se puede asociar con un interruptor que está en estado abierto o con una sección del circuito que ha sido rota y que no permite el paso de la corriente. De la ley de Ohm concluimos que si la resistencia es un valor muy grande, la corriente va a ser muy pequeña. Cuando no estamos hablando de resistencia sino de impedancia y esa impedancia tiende a infinito, la corriente en cuanto a la magnitud del fasor de corriente va a ser muy pequeña, prácticamente tendiendo a cero. Entonces decimos que no hay paso de corriente en el caso de tener una impedancia infinita. Cuando hablamos de impedancia también podemos hablar de impedancias en serie y en paralelo. ¿Cuándo podemos saber si una impedancia está en serie con otra o si una impedancia está en paralelo con otra? En el caso de los circuitos serie, decimos que dos impedancias se encuentran en serie cuando comparten un único nodo y de ese nodo no existe otro elemento del circuito que se derive. Como podemos ver en este gráfico, Z4 está en serie con Z3, comparte el nodo C y a partir de ese nodo no se deriva ningún otro valor. Al igual podemos ver que Z5 se encuentra en serie con Z6 porque comparten el nodo D y del nodo D no existe otra derivación. Para hablar de circuitos o de impedancias en paralelo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: dos impedancias se encuentran en paralelo cuando comparten el mismo par de nodos. Podemos ver en este gráfico que Z1 y Z2 se encuentran en paralelo ya que comparten el nodo A y el nodo B. Se puede decir también que Z1, Z2 y Z3 comparten los mismos par de nodos, por lo tanto esas tres impedancias se encuentran en paralelo. Cuando tenemos impedancias en serie, vamos a decir que la impedancia total del circuito va a ser igual a la suma de cada una de las impedancias que se encuentran en esa serie. Al final, el efecto de varias impedancias en serie no es más que la suma algebraica de todas las impedancias, como lo podemos ver en este gráfico. Tenemos tres impedancias, Z1, Z2 y Z3, y la impedancia entre A y B va a ser igual a la suma de las tres impedancias. Si tuviéramos n impedancias, pues la impedancia entre A y B sería la suma de las n impedancias. En este caso, la ley de Ohm nos dice que la corriente que fluye por el circuito va a ser la misma para cada una de las impedancias, ya que están en serie. Recordemos que en los elementos que se encuentran en serie, la corriente es la misma. Esa corriente va a ser igual al voltaje de entrada de la fuente en este circuito sobre la impedancia total, que sería la impedancia AB. Tenemos que introducir ahora un concepto que es el concepto de admitancia. La admitancia de un circuito es la facilidad con la que este circuito permite el paso de la corriente a través de él. Se puede pensar que la admitancia es la propiedad inversa de la impedancia, ya que la impedancia es la oposición del circuito al paso de la corriente. La ecuación que tenemos aquí describe la admitancia. La vamos a definir con la letra Y mayúscula, y la admitancia va a ser igual al inverso de la impedancia. Es el equivalente a la conductancia en los circuitos resistivos puros. La admitancia se mide en Siemens o en mho y va a ser un número complejo, al igual que la impedancia, teniendo una parte real y una parte imaginaria. La parte real de la admitancia le vamos a llamar conductancia y la parte imaginaria de la admitancia se conoce como susceptancia. El concepto de admitancia nos sirve para hallar lo que son las impedancias en paralelo. Cuando trabajábamos con circuitos resistivos decíamos que si teníamos varias resistencias en paralelo, la resistencia total de ese paralelo era igual al inverso de la conductancia
total del circuito. Las conductancias en paralelo se suman. Por lo tanto, encontrar la conductancia total de un circuito era tan sencillo como sumar la conductancia de cada una de las ramas del paralelo. En el caso de los circuitos con impedancias, sucede lo mismo. Para poder encontrar la impedancia total de un paralelo de impedancias, lo que vamos a hacer es calcular la admitancia de cada una de las impedancias que se encuentran en el paralelo, la sumamos de forma algebraica como tenemos aquí en la ecuación, que y a b es igual a la suma de y1 más y2 más y3, siendo y las admitancias de cada una de las ramas. La admitancia total será entonces la suma de todas las admitancias, que es, en el caso particular de cada una, es el inverso de la impedancia, y la impedancia total del circuito entre A y B pues va a ser igual al inverso de la admitancia total del circuito. De esta manera podemos hacer el cálculo de unas impedancias en paralelo utilizando sumas algebraicas directas, simplemente calculando las admitancias de cada una de las ramas. Aquí podemos observar que la corriente del circuito IS va a ser igual al voltaje que se está aplicando a todo el circuito dividido entre la impedancia entre A y B, que es la impedancia total. Eso se puede expresar también como el voltaje de entrada multiplicado por la admitancia entre A y B, ya que la admitancia pues es el inverso de la impedancia. Al final, el concepto de admitancia nos va a servir para poder calcular una gran cantidad de impedancias en paralelo. Hablemos ahora de la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta nos dice que la suma algebraica de los voltajes a través de un circuito cerrado es igual a 0 en cualquier instante. En el circuito que tenemos acá tenemos 3 impedancias y podemos ver que si yo comienzo a caminar a través de Vs o comenzamos en Vs y seguimos el flujo de la corriente, el voltaje Vs más el voltaje que cae en la impedancia 1 más el voltaje que cae en la impedancia 2 más el voltaje que cae en la impedancia 3 debe ser igual a 0 según la ley de voltajes de Kirchhoff. Se puede expresar entonces que Vs, que es el voltaje de la fuente, va a ser igual a la caída de voltaje en cada una de las impedancias que conforman este circuito serie. La ley de voltaje de Kirchhoff se aplica principalmente a circuitos seriales, debido a que la distribución del voltaje de una fuente o de algún elemento que inyecte voltaje en una rama serie se va a distribuir proporcionalmente según la impedancia de cada uno de los elementos de la serie. De la ley de voltaje de Kirchhoff se deriva el concepto de divisor de voltaje. Un divisor de voltaje no es más que una forma de calcular cuál es el voltaje que se aplica sobre un elemento, en este caso una impedancia, en un circuito serial. Si observamos las ecuaciones que tenemos acá, la corriente de todo el circuito, que es la misma debido a que todos se encuentran en serie, va a ser igual al voltaje que estoy aplicando al circuito dividido entre la impedancia total de ese circuito serial. ZT entonces, que es la impedancia total, va a ser igual a la suma algebraica de cada una de las impedancias. La corriente I va a ser igual al voltaje que estoy aplicando al circuito dividido entre la impedancia total, que sería la suma de cada una de las impedancias de la serie. Conociendo la corriente y si yo deseo encontrar el voltaje particular en cualquiera de las impedancias de este circuito serial, vamos a darnos cuenta que el voltaje en el elemento enésimo, en Zn, va a ser igual al valor de la impedancia de ese elemento por el voltaje que está siendo aplicado a todo el circuito serie donde se encuentra nuestro elemento, dividido por la impedancia total de la serie, que es lo que tenemos aquí en esta ecuación. Existe también la ley de corrientes de Kirchhoff, que se aplica de igual manera para los circuitos AC. Esta ley de corriente de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de todas las corrientes que llegan a un nodo en cualquier instante es 0. Observemos este primer circuito. Aquí tenemos una corriente IT, a la cual vamos a llamar corriente total, que está incidiendo sobre un nodo, que es toda esta sección que estoy indicando con el cursor, y esa corriente que ingresa a ese nodo se deriva por Z1, Z2 y Zn. Podemos decir entonces que la suma algebraica de las corrientes sobre este nodo es igual a 0. O en otras palabras, lo que nos está diciendo la ley de corriente de Kirchhoff es que la cantidad de corriente que entra a un nodo debe ser igual a la cantidad de corriente que sale. Y T, que es la corriente que entra, debe ser igual a la suma de I1 más I2 más IN, ya que son las corrientes que se derivan del nodo de entrada. En este otro gráfico que tenemos aquí, tenemos un nodo que comparten Z1 y Z2, y a ese nodo llega la corriente I3 e I4.
Si observamos de ese nodo salen las corrientes I1 y I2. Por lo tanto, I3 más I4 tiene que ser igual a I1 más I2. Todo lo que entra en corriente tiene que ser igual a lo que sale, que es lo que nos está diciendo la ley de corriente de Kirchhoff. De esta ley se deriva el concepto de divisor de corriente. Si observamos ese circuito que tenemos acá, para calcular la corriente I1 o I2, en este caso particular I1, la ecuación nos dice que es igual a la corriente que entra total multiplicada por la impedancia por donde no pasa la corriente que estoy calculando, que en este caso sería Z2, porque estoy calculando es I1, dividido por la suma de las dos impedancias que se encuentran en este paralelo. Si nosotros tenemos un circuito un poco más general en el que tenemos una corriente que entra a un nodo donde se derivan una gran cantidad de impedancias en paralelo, podemos encontrar la corriente enésima mediante la siguiente ecuación, que me dice que la corriente IN es igual a la admitancia enésima por la corriente que entra al nodo donde se encuentran el paralelo o todas las derivaciones, dividido por la admitancia total, que es una forma más simple de encontrar la corriente enésima. Si fuésemos a encontrar, por ejemplo, la corriente I1, esa corriente I1 sería igual a la corriente total multiplicada por la admitancia Y1 dividido por la admitancia total.